Bueno, no estamos en una estación de televisión, pero estamos en video aquí en la Univision. No, Univision, es la segunda vez que lo digo. Uno Red TV, gloria a Dios. Quisiéramos poder estar en Univision predicando el mensaje, pero todavía no se puede. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. El hermano Otto, el programa de mi pueblo, empieza en un minuto. Y le damos gracias al Señor. Aquí vamos a empezar también a transmitir ahora en vivo en Facebook. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. A ver, ya estamos en vivo. Gloria a Dios. Aquí. Bueno, vamos a probar una vez más porque tenemos problemas aquí. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Vamos a tratar otra vez de entrar otra vez en Facebook. Aquí, si podemos una vez más, el programa Mi Pueblo en vivo. Ahí venimos, hermanos y hermanas. Buenas tardes a todas las personas que están escuchando. A continuación, el programa Mi Pueblo en vivo. Gloria a Dios. Ahí viene. Mi pueblo fue destruido. Un programa con tema de los días finales. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una participación, hermano. Con mucho gusto. Adelante. Quería compartir lo que dice 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Amén. Donde dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que ya os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero me llama mucho la atención este versículo cuando dice: más vosotros, hermanos, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Anunciando la venida del Señor, falsos cristos, falsos profetas, mi pueblo fue destruido. Sobre la escritura ahí que dice en Mateo 24, es un texto muy importante de leer en Mateo 24, porque ahí dice que muestra muchas señales referente a lo que va a acontecer alrededor del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mi pueblo fue destruido. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Estoy escuchando su programa y creo que es una bonita palabra la que están ustedes, el tema, lo que están diciendo ustedes. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Buenas tardes a todas las personas que están escuchando. Gloria a Dios, por supuesto, Uno Red TV, ¿no? Y por supuesto en radioseas.com por radio, y también en algunas estaciones, una por lo menos estación AM, aquí en el oeste de Carolina del Norte y por el mundo entero en sí, por en vivo, por supuesto, con Facebook. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que sin eso, hermanos y hermanas, es el título del mensaje de hoy, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero fíjese usted, hermanos y hermanas, el Señor me estaba enseñando, una de las señales de la venida del Señor es apostasía, cuando te indica que antes de la venida del Señor o de la manifestación del anticristo, ¿no? Va a haber apostasía, quiere decir, las personas creyentes en las iglesias, ¿no? Sobre todo que se van a ir de las creencias correctas en la Biblia y van a creer en fábulas, ¿no? Y eso es lo que es parte de la apostasía, desprenderse, como dice la Biblia, de las creencias del Señor, la venida del Señor que murió por nuestros pecados, etcétera, 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 etcétera. Y fíjese usted, un gran ejemplo, el Cordero de Dios, ¿no? Un gran ejemplo, por supuesto, es esto que viene ahora, en la predicación de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, lo que hizo Jesús en la cruz. Esto es lo más crucial de la Biblia. No hay nada más importante. No, hermano, no hay cómo haber algo más importante, porque está, te lo vamos a enseñar hoy rapidito. Me gusta tratar de ir al mensaje rápido y no perder tiempo ninguno, porque no se sabe si tenemos un segundo más. Nadie, ni yo, sé si voy a terminar este programa y que Dios que no pase eso, que me dé más tiempo, pero tú no sabes si tú vas a poder terminar este programa. Por eso tenemos que estar con el Señor. Pero el mensaje principal de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora te lo vamos a explicar, pero antes de eso,
Fíjense tú, hermanos y hermanas, en el día pasado, ayer hubo unas manifestaciones por todo este país de aquí en los Estados Unidos protestando gente, pero lo más interesante es que estaban protestando derechos de mujeres. Bueno, en sí, si tú te pones a analizarlo bien claro, lo que están es el derecho ese que te están hablando, porque aquí las mujeres pueden votar, gloria a Dios, y pueden hacer lo que quieran, como los hombres iguales. Están protestando el derecho de aborto. Wait a minute. Y la Biblia que dice eso, que es un asesinato, ¿no? Eso es casi lo más malo que hay, ¿no? Bueno, y el derecho de los bebés que están matando. Pero lo triste de eso, aparte de esos 50 y pico millones de abortos que han habido aquí en los Estados Unidos, donde estamos, la mayoría de las personas que están escuchando, pero esto es por todo el mundo entero. Creo que hay un país o dos en el mundo solo que no, muy pocos países que no permiten el aborto, ¿no? Pero el caso es, hermanos y hermanas, que desde que esa ley salió de Roe contra Wade, en las Cortes Supremas en el 73 han habido aquí en los Estados Unidos 50 y pico millones de abortos. ¿Dónde están los derechos de ellos? Pero lo triste de esto es que ayer marchando, muchas de esas personas que están marchando, y nosotros conocemos algunas, ¿no? Y eso, nadie está contento con eso, ¿no? Por supuesto, nos da pena con ellos también, porque a esas personas no les va a ir bien con el Señor, porque fíjate tú, gente que dice que son cristianas y que van a iglesias, hermano y hermanas, están marchando por los derechos de mujer. Eso, claro que deben tener derechos, ¿cómo que no? Pero este es el derecho de aborto, ¿no? De matar a una persona, que nadie tiene derecho a eso. El caso es, hermano y hermana, que la iglesia está mal. ¿Pero por qué? Porque no se dice del púlpito eso que te estoy diciendo ahora. No se dice eso. Si te dicen que eso es pecado, que es asesinato, no me hables de eso en la iglesia, porque se me enoja la gente, se me ponen bravas y se van y no dan dinero, ¿ok? Es triste eso es triste, pero esa es la iglesia de hoy. Y esto, peor que esto todavía, el Cordero de Dios, esto es el mensaje central de la Biblia. Eso es lo básico de todo, que lo que es, que somos malos todos, que no hay uno bueno. Aquí tenemos el correo electrónico. Si hay uno bueno, mándenme correo electrónico. Vamos a hablar con ustedes decentemente, ¿no? Pero no lo vamos a hablar mal y hablar feo nunca, ¿no? Pero no hay uno bueno, dice la Biblia. Entonces, por eso, sabiendo eso, el Señor permitió que su Hijo viniera aquí y se sacrificara con el sacrificio más grande de la historia de la humanidad, que habrá existido y que existió y que existirá. Que Dios muera por nosotros en la cruz. No que tú y yo, como estábamos mirando los humanos, que somos malos y estamos matándonos uno al otro. Ahí sacamos la cuenta el otro día. Bueno, según leímos en la enciclopedia, ¿no? Casi un billón se estima, 1 billón de personas que tú y yo sabemos, ¿no? En la historia, matadas en guerra. 1 billón. Y entonces, uno es bueno, ¿estás bromeando? ¿O estás, como dicen en inglés, delusional? ¿Tienes ilusiones, no? No, porque 1 billón de personas, hay un grupo aquí local en este pueblo que se dice que son los humanistas, ¿no? Conozco al muchacho que es el presidente, que es buena gente, y le hablé un poco el otro día. Entonces son ateos, ¿no? Que tienen fe en la humanidad. Eso es lo que dice una placa que está puesta aquí en este pueblo, en un lugar público. Fe en la humanidad. Y entonces yo le enseñé eso, fe en la humanidad. Si la humanidad ha matado a 1 billón de personas, ¿tú tienes fe en la humanidad? Entonces, no. ¿Por qué? Porque aquí hay guerra en este mundo desde que Caín mató a Abel. Y no han parado hasta ahora. Y según pudimos estudiar, y le damos gracias al Señor, y esto es algo increíble y ustedes pueden verificarlo, pero esto lo recibimos de personas que saben y hemos estudiado esto a fondo. Bueno, cierto, pero lo vamos a continuar estudiando. Cuando los tiempos de Cristo, que Cristo nació, había unas puertas en las puertas de la ciudad de Roma, que eran, creo que eran Janus, se llamaban Janus, ¿no? El caso, a lo mejor te dije el nombre equivocado. Esas puertas estaban abiertas cuando el ejército de los romanos estaban afuera peleando, porque ellos eran dueños del mundo entero 1000
años los romanos fueron dueños del mundo entero, o sea, el mundo que se conocía, ¿no? Tenían toda Europa y lo que quedaba, o lo de Europa, el Mediano Oriente, todo, ¿no? El caso Israel, ¿no? El caso es que, según tenemos entendido, que en esos 33 años que Jesús estuvo aquí en la tierra, esas puertas estaban abiertas cuando el ejército de los romanos estaba afuera, y esas puertas estaban cerradas cuando Cristo estaba en la tierra 33 años. ¿Qué quiere decir? Que no hubo guerras en el mundo en ese tiempo. En esos 33 años que Cristo estuvo en el mundo, no hubo guerras. Sin embargo, antes y después, increíble. Y esto va a culminar con la Tercera Guerra Mundial, o Armagedón, o Gog contra Magog, como quieras decirle. Pero fíjate tú, ¿por qué es esto, hermano? Por pecado. Por pecado. Eso es todo, por pecado. Nosotros somos los culpables, empezando por hermano Otto, por los problemas de nosotros. No es culpa de otra persona, eso es fácil, echarle la culpa a ellos, pero las culpas son, el 90% te lo garantizo que son de nosotros. Pero este problema, el Cordero de Dios, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué? Saben ustedes que han estudiado un poquito de la Biblia. Si no saben nada de la Biblia, estamos aquí para hablar contigo y animarte a que aceptes a Cristo. Estamos hablando como amigo, como padre, como hermano, como tú quieras, porque estamos aquí, porque los amamos mucho en el Señor y lo estamos haciendo de corazón, porque no nos pagan nada por esto. Fíjate tú, nada. En este ministerio que tenemos hace 4 o 5 años en el radio, nosotros no pedimos dinero y nos mandaron una ofrenda de $40. Gloria a Dios. No se pidió, pero lo mandaron. Y hoy por primera vez nosotros somos músicos, como tú lo sabes, tenemos canción que hemos escrito, y hoy pusimos por primera vez, y mi esposa me lo está pidiendo hace 10 años solo, o 9, que ponga las canciones en el internet, y por fin pusimos una canción, La tristeza de la tribulación. Así que ahí está, a ver lo que pasa. Gloria a Dios. Pero hermanos y hermanas, de todas maneras, el sacrificio de animales. Bueno, ustedes han escuchado. ¿Por qué eso que mataban animales en el Viejo Testamento? ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo va a ser eso? Pero te voy a decir una cosa, hermano y hermana, que esto viene desde hace tiempo. Estamos aquí leyéndote un estudio que estamos haciendo. ¿Por qué Dios requería los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? That is a good question. Es una buena pregunta esa, porque yo mismo he pensado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, aquí estamos recibiendo, gloria a Dios, hermano y hermana, estamos recibiendo aquí, estamos mirando, gloria a Dios, hermano y hermana, estamos escuchando aquí varias personas que están escuchando por el internet, gloria a Dios. ¿Por qué Dios requeriría los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, a nosotros nos gusta verificar la cosa, ¿no? Bueno, ¿por qué tal y tal cosa? No, show me, enséñame por qué, ¿no? La respuesta es Dios requería la sangre de animales sacrificados porque es lo que Él manda. ¿Dios tiene que tener explicación? No. Dios dice eso y hay que hacerlo. Como estaba hablando con un señor que tiene otro tipo de denominación y piensan que la mitad de la Biblia, sobre todo el Apocalipsis, eso ya es espiritual y eso no pasa. Y nosotros le dijimos, ese señor es muy buena gente, americano, muy buena gente. Y tiene tremendo corazón, pero dijimos, no, hermano, nosotros queremos la Biblia por lo que dice. Hay algún par de cosas, sobre todo, que quizás están en la interpretación, como por ejemplo, Babilonia, Apocalipsis 17, va a ser reconstruida, espiritual, o es lo que sea. Pero hermano, el 90 y pico % está bien claro. Y entender la Biblia es una cosa que todos los días tienes que estudiarla y nunca la vamos a saber completamente hasta que el Señor venga y nos empiece a enseñar aquí. Pero fíjate tú, ¿por qué tenía que matar animales en el Viejo Testamento? Why? ¿Por qué? Bueno, la respuesta más importante es porque Dios lo quiso hacer y lo quiere hacer, punto y aparte, ¿no? Dios quería el sacrificio de animales porque la raza humana, para que la raza humana pudiera recibir el perdón por sus pecados. Y esto empezó en Génesis, en los días de Adán y Eva. ¿What? No, Adán y Eva pecaron, no se te olvide, Adán le echó la culpa a Eva, Adán le echó la culpa a Dios. Eva le echó la culpa a la serpiente y todo el mundo, no era la culpa de nadie, pero pecaron. El Señor le había dado todo y decidieron no
I'm going to do it my way. Voy a hacerlo como yo quiera. El caso es que, aparte de todo eso, que se perdió todo, se perdió en ese día, se perdió del pecado, en ese minuto se perdió vida eterna. Iban a vivir la vida entera. Hermano y hermana, y para que sepa, desde Adán y Eva, y este es un programa que viene, nosotros, antes de que se me olvide, la semana que viene son las religiones del mundo. Vamos porque tú vas a decir, hermano, yo estoy aburrido de esto. Why are you telling me the truth? Why do I believe in this? Why is Christianity the truth? Truth and something else is not. Porque el cristianismo es la verdad y la otra cosa no es, ¿no? Porque el budismo, la semana que viene te vamos a hablar de eso, ¿ok? Así que, y esto es interesantísimo, gloria a Dios, porque te estamos tratando de responder las mismas preguntas que yo tenía. Pero seguimos ahora, ¿no? El caso es, Adán y Eva pecan y instantáneamente se sienten mal, perdieron la vida eterna, perdieron todas esas bendiciones del Señor. Fíjate tú, no nieve, no huracanes, etcétera, etcétera. Tenían que cuidar el huerto o el jardín, como se diga, ¿no? El paraíso terrenal, pero la vida entera no había insectos dañinos. La serpiente evidentemente era bonita o hablaba porque engañó a Eva. No es como vino, por supuesto, la maldición contra la serpiente, ¿no? Estaba el mundo perfecto, pero sabía Dios que iban a pecar y pecaron. Entonces, bueno, desde Adán y Eva, que se sepa, hasta la inundación, 1700 años después, solo la Biblia habla de 2 personas que creían en Dios, ¿no? Enoc y Noé y su familia, bueno, más, pero Enoc y Noé, solo 2, no se sabe si hubo más. Hermanos, te estoy hablando de potencialmente como vivían 800, 900 años hasta Matusalén, en 969 años, creo. Habían quizás millones de personas en este mundo, solo 2. Bueno, vino el asesinato de Caín con Abel, etcétera, mató a Abel, etcétera, etcétera. Pero cuando Adán y Eva pecaron rápidamente, entonces se sintieron, oh, I blew it. Ahora sí que estamos mal, pero se cubrieron ellos mismos con unas hojas de una mata, un árbol. Y entonces, ¿qué es el tipo de que tú y yo, primero que nada, podemos cubrir nuestros propios pecados creyéndonos que vamos a salir de eso? ¿Tú crees que un cristiano que está caminando en una marcha de protesta pro aborto, tú crees que el Señor se va a quedar así con las manos cruzadas? ¿Tú crees que el Señor no va a hacer nada? ¿Sabes qué? El Señor no quiere que nadie perezca, pero el Señor quizás le enseña unas señales a esa persona, como él dice que él castiga a lo que él ama, ¿no? Entonces causará que algo pase en la vida de esa persona para escarmentar a la persona, porque el Señor no quiere que nadie perezca, pero garantizado, si estamos en ese tipo de cosas, el Señor is going to get our attention. El Señor nos va a dar una sacudida, hermano, y esas son las sacudidas que yo no quiero, porque de un humano más o menos, pero de Dios, así que las consecuencias del pecado. Aquí se sintieron Adán y Eva mal, si se cubrieron su propio pecado como ellos quisieron, pero el Señor les hizo una túnica. Aquí está en Génesis 3:21, una túnica de un animalito. What is that? ¿Qué es lo que es eso? El Señor mismo mató a un animal, una oveja, me imagino, y le hizo la túnica de piel. Ese iba a ser el sacrificio de Jesucristo. Ese fue el principio de el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese fue, me imagino, un cordero que el Señor mismo mató y esa sangre se vertió. Y entonces el Señor le hizo la piel de cubierta. Esa fue. Porque lo que se hizo Adán y Eva de hojas, si hubiera en una semana o 2 destruido esa hoja si antes y se quedaban otra vez abochornados y desnudos, el Señor se lo hizo de piel. Ese es el tipo de sacrificio de lo que Cristo iba a hacer en la cruz a los 5,000 años o 4,000 años después. Eso es, así que enseñamos bien claro, Cristo está en la Biblia desde Génesis. Y hablándote de esto, bueno, hermano, el Nuevo Testamento está lleno. En Apocalipsis, el Señor, si el Señor no dice la palabra Jesús, dice el Cordero de Dios. Por lo menos sabemos que lo dice, lo hemos mirado 28 veces, dice el Cordero, 28 veces en Apocalipsis. Inclusive después de la resurrección se ven las llagas. Y en Apocalipsis, cuando esté aquí como rey, ven las llagas. Para que todo el mundo sepa, Él murió por mis pecados porque somos malos. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces ahí empezó el sistema, sacrificar un animal y derramar la sangre. Hermano, eso es feo.
es lo que Dios hizo, hermano. O sea, y es lo que Dios le agrada, ¿no? Hay muchas, por supuesto, más cosas que te habla de esto, ¿no? Pero fíjate, viene otro lado más diferente, hasta más fuerte todavía, cuando el Señor le dice a Abraham, ¿no? En Génesis 8, ¿no? En el 22, que sacrifique a su propio hijo Isaac con tanto esfuerzo que tuvieron, porque era viejo, que nació a Isaac, y el Señor le dijo, sacrifica a Isaac. Y Abraham, por eso le dicen el padre de la fe, ahí mismo se llevó a su hijo, que ya era un muchachón, y lo llevó para el montecito y le dijo, prepara la leña o lo que sea. Y entonces Isaac le dice, esto está en Génesis 22, ¿no? Y le dice, ¿dónde está el cordero, padre? Where is the lamb? Y el Señor le dijo, tú vas a hacer. Y en el mismo momento que iba a matar a su hijo, con fe, me imagino que él sabía que Dios no le iba a permitir hacer, pero lo iba a hacer. Entonces vieron un cordero que se había atascado, ¿no? En las matas, ¿no? En los árboles. Dios dio el cordero. Esa es otra gran señal de lo que iba a venir. God provided the lamb. Dios dio el cordero, que es Jesús, que iba a venir a los 4,000 años de eso, o 3,000 años de eso. También el arca es un tipo de Noé, porque dice la Biblia que no había nadie bueno en el mundo, que Dios se enojó. Dice, me arrepiento de haber hecho la creación, porque dice la Biblia que no había uno bueno y que todo lo que el hombre pensaba era malo. Does that ring a bell? ¿Te hace pensar en eso en el mundo de ahora? Me arrepiento. Ahí vino la inundación y el arca es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque los que creyeron, solo Noé y su familia, porque todos los demás que estaban afuera, que vieron a Noé aproximadamente construir el arca por 200 años, según dice la Biblia, nadie lo creyó. Y sin embargo, ahí entonces, eso es un tipo de Jesús, ¿no? También, ¿no? Ahora seguimos un poquito más adelante, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban prisioneros de los egipcios? ¿No? Eso te estoy hablando de hace 3,000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, había sequía en Israel, había hambre, y fueron porque había comida en Egipto, ¿no? Desobedeciendo al Señor. Caen ahí, por supuesto, en los días de los muchachos de las tribus de Israel, ¿no? Con Jacobo, etcétera, etcétera. Y caen ahí. El caso es, hermano y hermana, que al cabo del tiempo, ¿no? Con los días ya de Moisés, ¿no? El Señor le dice, están esclavos, creo que fue 400 años de esclavitud, horrible, como los egipcios estaban, como los israelitas, que los tenían hasta así, ¿no? Hasta así, matándolos, construyendo, imagínate tú, ¿cómo se llama? Las pirámides de las momias, todas esas cosas horrorosas. Y el Señor por fin dijo, vete y dile a Faraón, un tipo del demonio, let my people go, que la gente se vaya, que deje que mi pueblo se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces hermano, esto es verdad, esto es lo que dice la Biblia. Va Moisés, y ya Moisés era viejo, según tengo entendido, empezó su ministerio de 80 años. Bueno, ahí lo tenemos, el caso que fue para allá, y le dijo, let my people go, y el Faraón no quiso, y el Señor le mandó plaga, la última, y el Señor, y todavía, bueno, si eran las langostas, si eran los ríos o lagos como sangre, etcétera, etcétera. Bueno, no entendía o no quiso hasta la última, que fue, mató a los niños. Dice, te voy a matar el primogénito de cada familia. Oh, eso es algo horrible. Ese es el juicio del Señor. Ese es el juicio del Señor. Pero el Señor le dijo, un ángel le dijo a Moisés, dile que pongan en las puertas de la casa o en los postes de la casa una marca con sangre y sacrifiquen un cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el ángel de la muerte vuele y vea eso, no va a matar a los niños de esa casa. Bueno, ese cordero, when you see the blood, cuando tú veas la sangre, esa sangre del cordero representante o representa a la de Cristo. Cuando vea la sangre de Cristo aplicada en nuestra vida, el Señor nos dice, gloria a Dios, entra conmigo al reino del cielo. ¿Cómo se aplica la sangre? Aceptando a Cristo como tu Salvador y pidiéndole perdón de tus pecados. Ahí vemos la sangre
cómo está trabajando, ¿no? Entonces hacían los sacrificios porque Dios requería hacer el sacrificio de animal. Entonces, ¿por qué ahora no ofrecemos ya animales? Se ofrecían los sacrificios de animal en aquel tiempo, y me imagino que tiene que haber sido millones, ¿no? De corderos, ¿no? Para cubrir los pecados. Se cubrían los pecados, ¿no? Los sacrificios de animales. Bueno, terminamos ahora. Bueno, en esta sección. ¿Por qué entonces ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales? No hay templos todavía. Dice la Biblia que se va a reconstruir, ¿no? Los sacrificios de animales han concluido. Porque Jesucristo fue el último sacrificio. No more. No hay necesidad de matar animalitos porque ya el Señor lo hizo. Juan el Bautista reconoció esto cuando vio a Jesús por primera vez. Juan 1:29. Escucha, hermano. Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Probablemente te estás preguntando, ¿no? ¿Por qué animales? ¿Qué mal hicieron? Este es el punto. Imagínate tú cómo están la gente enojada, ¿no? Ese es el punto en que los animales no hicieron mal. Claro, los animales no han hecho ningún mal. Son buena gente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Gatico, perrito, bueno, imagínate tú los corderos, ¿no? Ellos no hicieron mal. Ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la raza humana. Primera de Timoteo 2:6. Mucha gente llama esto una sustitución a esta idea de morir en lugar de alguien más. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre él mismo y murió en nuestro lugar, como dice la segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, el individuo puede recibir el perdón. La cosa es, hermana, reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Y eso es lo difícil, porque el Señor te va a ayudar, claro, pero el reconocer que estamos mal. ¿Cómo? Hermano y hermana, tomar el paso. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados, resumen de esta parte, ordenados por Dios, para que el individuo pueda experimentar el perdón por sus pecados. El animal servía como un sustituto, esto es, el animal moría en lugar del pecador. Los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo. No more. Jesucristo fue el último sacrificio sustituto y ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. Y déjame decirte, hermano y hermana, que no hay más ninguno. No hay el Papa, no hay Billy Graham, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay nadie. Jesucristo es el único, no hay más nadie, no hay más nadie, ni el Pedro, ni el Pablo, ni Juan, los apóstoles de la Biblia, gloria a Dios, nadie, ninguno de esos, solo Jesucristo, ¿no? Solo Jesucristo. Los sacrificios de animales presagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón del pecado es el hecho de que Cristo se sacrificaría él mismo por nuestros pecados, proveyendo el perdón que los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar y precedir, porque, hermanos y hermanas, no lo había. Ahora viene otra cosa, ¿no? Ahora viene otra cosa. ¿Cómo es eso? La sangre, sacrificio, sangre, es algo fuerte y duro, ¿no? Pregunta, ¿qué es el significado de la sangre de Cristo? La que vertió por nosotros en la cruz, ¿no? Respuesta, la frase la sangre de Cristo está usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. La referencia a la sangre del Salvador incluye la realidad de que literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó su sangre y murió por nosotros los pecadores. Los romanos no crucificaron a los judíos, a Jesús, ni los judíos. Bueno, lo crucificamos tú y yo porque somos por los pecados de nosotros, ¿no? La sangre de Cristo tiene el poder
de expiar, quitar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente a través de los siglos. Y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados. Lo que tienes que hacer, el primer paso es decir, hey, my life is a mess. Mi vida es un gran enredo. Dios, he vivido horripilantemente. Te necesito. Conocimos en el almuerzo esta mañana con una señora americana, muy buena gente, que está sola, está con su hijo en la cárcel americana y todo, pero sin embargo tiene una fe y como la vemos crecer en el Señor, porque se ha dado cuenta, la vez de crecer en el Señor, de empezar a darse cuenta que uno no es bueno, ¿ok? Muy malo. Y entonces pedir al Señor que nos ayude y poco a poco empezamos a crecer. Estas mismas cosas que te estaban enseñando, que la Biblia entera del A a Z, desde Génesis a Apocalipsis, es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y el sacrificio está en todos los libros de la Biblia, todos los libritos. Así que la realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación de pecado tiene su origen en la ley mosaica. Ya te lo dijimos una vez más. No, pero fíjate tú, en Hebreos 9:22 lo que dice, y según la ley, casi todo es purificado con la sangre, y sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay perdón. Hermano, pero me está diciendo la Biblia y yo no creo en la Biblia. Wait a minute. Yo comprendo que tú no crees en la Biblia, pero si tú no crees en un libro que te ha dicho miles y miles de profecías que se han cumplido y otras que se van a cumplir, que no hay manera en este mundo que un adivino o un mago las invente. La Biblia es el único libro que te dice de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Ok? Ahora están volviendo a salir los fortune tellers, como si se los adivinan en la televisión. Eso es el demonio, por supuesto, ¿no? Y sabemos también hasta que cristianos se ponen esas cosas, ¿no? La Biblia te dice de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Eso up to you, está de parte de nosotros para lo que vamos a hacer, ¿no? Está de parte de nosotros. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Ya no hay necesidad de matar más toros y, o sea, ovejas. This is it, ¿ok? Y machos cabríos, o sea, nada de esto. El nuevo pacto de la noche de la crucifixión, el día por la tarde de la crucifixión, el Señor murió por nuestros pecados en la cruz para perdonarnos. No importa lo que hayas hecho, te voy a dar el ánimo, hermano. El ánimo te doy. Que no importa lo que tú hayas hecho, que no pienses, no, hermano, que yo he vivido eso bastante malo de los hispanos, de los hispanos también, ¿no? Que nosotros pensamos que el Señor no nos puede perdonar. Sí lo puede hacer. Por este señor también pasa con los americanos, un señor americano que conocemos, al pastor de él que tiene 80 años, que él aceptó al Señor en 70 y está muriéndose, pero el Señor lo mantiene vivo y estamos orando que el Señor lo sane. El corazón a este señor tiene una función del 10%. Estamos orando por él y otra gente orando por él. Y ayer tuvo un día fantástico. Tuvo un tremendo desayuno con sus amigos de la iglesia y se sintió day by day, día por día, 82 años de edad, con 10% de función en el corazón, hermano. Y está vivo, por alguna razón está ese hermano vivo. Por alguna razón está. Qué lindo, ¿no? Y entonces lo conocemos por oración, conocemos a su pastor, pero lo vamos a ir a conocer pronto. Pero fíjate tú, ese señor nos dijo, el pastor, que les confesó cosas malísimas en su vida. 70 años haciendo cosas bien malas. Lo que dijo, yo no sé, ni me interesa. Cosas horripilantes por 70 años. Dice, oiga, este señor, este pastor que me dijo, es veterano de la guerra de Irak, ¿no? O sea que este señor ha estado por todo el mundo y ha visto horrores. Ha ido a los países de nosotros. O sea, el señor ha estado haciendo misiones por el mundo entero y todavía es relativamente joven, 52, 53 años. Pero, o sea, él es veterano de guerra. Él ha visto allá en Irak, ¿ok? Cosas feas. Pero el Señor dice que este señor le habló de unas cosas feísimas que había hecho en la vida. Pero aceptó al Señor a los 70 años, hace 10 años o hace 12 años. Y el Señor lo salvó de sus pecados o lo perdonó de sus pecados. Y el Señor, si el Señor tarda, está en el camino al cielo. Gloria a Dios. Gloria. Qué cosa más linda, hermano. Qué cosa más linda. Así que te estoy dando el apoyo espiritual que te da el Señor. Te estoy diciendo, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te saca
y te perdona de todo, sea lo que sea. Como dijo mi hermano que amo mucho en el Señor, que tiene un ministerio de cárcel, que él le dijo a los muchachos el otro día, y él que están en la cárcel, y ese hermano los visita, creo que fue, bueno, el caso es que él dice, la única diferencia de ustedes que están adentro a los que están afuera, que a los que están, a ustedes los agarraron haciendo lo malo y a la gente de afuera no. Donde tú estés, prisionero de lo que sea, el Señor te puede sacar de la prisión espiritual solo aceptando a Jesús en tu corazón. Continuamos. La sangre de Cristo. Bueno, no se te olvide, la redención eterna es con la sangre que derramó Cristo. La sangre de los animales solo cubría el pecado. Era algo parcial hasta que se cumpliera la profecía y viniera Cristo. Y hablando de eso, en el libro de Isaías 53, te habla 700 años antes de Cristo, te dice todo que Cristo iba a venir, etcétera, etcétera, que la gente lo iba a odiar, que lo iban a escupir, que le iban a pegar, que murió por los pecados. No dijo el nombre, ¿no? Pero era Cristo. ¿Y qué pasa? La mayoría de la gente del mundo ni miran eso. Profecía de hace 700 años de la venida de Jesús. Te voy a decir que en la Biblia hay por lo menos, y tenemos un estudio que un día de esto lo vamos a hacer, 365 profecías. Entonces, hermano, esto no es un juego que te estamos hablando, esto es la pura verdad. La sangre de Cristo no solo nos redime a los creyentes del pecado y castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto está en la Biblia, porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Ahora somos nuevas criaturas. Hablando de eso, tenemos una canción que va a salir en poco tiempo que se llama Nueva Criatura, ¿no? Nueva Creación. Y por su sangre somos liberados, oh, gloria a Dios, por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de él una eternidad. Vamos a volver a repetir estos minuticos que nos quedan todavía, unos 20 minuticos, por favor. Por la sangre de Cristo nos ha redimido. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Según dice la Biblia, all things have passed away. El pasado pasó. Ya. 2 Corintios 5, y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de él por una eternidad. Como dice esta canción americana que a mí me gustaba hacer hace tiempo, yo tengo 10 millones de dólares, pero la canción te dice, ¿cómo? En el banco de Dios. Espero, a lo mejor tenemos más en el banco de Dios. En el banco de la tierra no, pero en el banco de Dios sí lo tenemos. Y tenemos lo que hace falta para vivir. Entonces, hermano, rapiditamente, ahora venimos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En estos minuticos que nos quedan, ¿qué significa Jesús el Cordero de Dios? Wait a minute, ¿por qué? Porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esa es otra canción que escribimos, que está lista también para sacarlo. Así que al cabo de los 8 o 9 años que mi esposa me lo está diciendo, vamos a sacarla. Respuesta. Cuando Jesús es llamado el Cordero de Dios, y te lo especificamos 28 veces en el Apocalipsis, o sea, decir que no murió por nuestro pecado es estar completamente delusional, como dicen aquí otra vez más, loco, ¿no? Porque 28 veces en el Apocalipsis, una sola vez es suficiente. El Cordero que quita los pecados del mundo. Jesús es llamado el Cordero de Dios, Juan 1.29, Juan 1.36, es una referencia a que Él es el perfecto, Jesús no pecó, y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar en el Antiguo Testamento, en cual se contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Isaías 53 es uno de mis favoritos en la Biblia, ¿no? Isaías 53 es un profeta que vivió 700 años antes de Cristo. Y hablando de eso, Isaías es el que más te habla del milenio, lo que viene después del rapto. Te habla, de ahí sale la canción que se llama Paz en el Valle, ¿no? El león va a estar, ¿no? Con el cordero, etcétera, etcétera. O sea, los animales no van a morder, no te van a ser venenosos. O sea, van a jugar los leones con los niños, ¿ok? Eso está en Isaías, ¿no? En Isaías, pero también está mucho de Cristo. Por eso el Señor habló del profeta Isaías, él también. Porque el Señor, Isaías 53:10, en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor quiso quebrantarlo. Este es el Padre de Jesús. Y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días.
y llevará al cabo la voluntad del Señor. Hermano, y ese es Isaías 53, léeselo para que vea a Cristo en el Viejo Testamento, 700 años antes de Cristo, claro como el agua de las montañas de Carolina del Norte. ¿Okay? El sacrificio de cordero jugaba un papel muy importante en la... antes de eso, ¿no? De todo, el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, que es el perfecto sacrificio de Dios, que proveería como expiación, por los pecados a su pueblo, Romanos 8 y Hebreos 10. El sacrificio de cordero, no, jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y en un sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús, ¿no? Jesús, ¿no? En ese momento, ¿no? Ahí lo que le está diciendo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Rapidito. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, que te hablamos con el ángel de la muerte que vio, y cuando vio en los postes de la casa la marca de la sangre, ¿no? When I see the blood, cuando yo vea la sangre voy a pasar y no voy a matar a los niños. Lo mismo que te pasa cuando el Señor ve la sangre aplicada de Jesucristo en tu vida, vas al cielo. Y déjame decirte que no importa lo que pase, y olvídate de pensar que ningún presidente del mundo va a arreglar el mundo. El único que va a arreglar el mundo es Jesús cuando venga. Así que, fíjate, y mantenernos, pase lo que pase, si estamos con Jesús, el Señor nos protege. Y las cosas van a salir tarde o temprano bien, y eso está garantizado por Dios. Ahora seguimos aquí, ¿no? De hecho, matar el cordero de la Pascua, que como hacían, y aplicar su sangre en los postes de la puerta de la casa, ya te lo dijimos, para lograr que el ángel de la muerte pasara de largo. Esto fue hace 3,000 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Antes, porque la gente, Éxodo 12, estaban cubiertas por la sangre. Es lo que tienes que hacer. Cuando tú le pides al Señor que te perdone de tus pecados, el Señor literalmente o físico o espiritualmente estás cubierto por la sangre de Jesús. Pero no te estoy hablando de una locura, hermano, no de un balde de sangre. No, espiritualmente, porque Él murió por tus pecados y derramó su sangre y tú estás reconociéndolo. Es lo que quiere decir eso, ¿no? Es un hermoso cuadro de la obra expiatoria, lo que pasó en Éxodo, de Cristo en la cruz. Por supuesto, otro importante sacrificio que incluía cordero eran los sacrificios diarios del templo en Jerusalén. Éxodo 29. Cada mañana o tarde en el templo era un sacrificio de un cordero por los pecados del pueblo. ¿Ok? Estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. La cosa es, they didn't get it. Cuando Él vino, pensaban que iba a venir a derrotar, a quitar el yugo de los romanos que los tenía, imagínate tú, apoderado del país de Israel, y ellos no se dieron cuenta. Jesús se lo dijo muchas veces, que Él iba a venir aquí a perdonar los pecados del mundo y a morir, se lo dijo. Y ellos no creyeron, los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Si tú y yo estamos el otro día, hermano, este señor estaba predicando, y muy bien dicho, hablando de los pecados de Sodoma y Gomorra. Wait a minute, hermano y hermana, Sodoma y Gomorra. No, hombre, aquí no estamos tan mal. No se te olvide, hermano y hermana, que en casi todos los países que están representando el pueblo, como dicen en la televisión, de nosotros. El pueblo de nosotros son todos los que son cristianos, ¿ok? Pero lo de nosotros, el programa este se llama Mi Pueblo. Así que mi pueblo, el Señor me ha dado, me ha ordenado de ministrar a los hispanos. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso el programa se llama Mi Pueblo. Pero aquí seguimos en este lado, ¿no? Fíjate tú, el caso es que estamos en este cuadro aquí, en este momento. Y entonces el Señor me está hablando en este momento. Los judíos de este tiempo, bueno, también estaban familiarizados con los profetas Jeremías, etcétera, etcétera, ¿no? Como el cordero inocente se iba a degollar, ¿no? Jeremías 11, Isaías 53, y cuyo sufrimiento y sacrificio proveería la redención por Israel. Una vez los judíos pensaban que Jesús iba a venir y acabar con los romanos, pero todavía no va a ser, porque el Señor viene y acaba con el anticristo después de terminando los 7 años de tribulación. O sea que viene. La cosa es que no vino hace 2000 años, Él vino a morir por nuestros pecados.
Sin embargo, la mayoría de las personas no lo aceptaron. Sodoma y Gomorra, gracias Señor. Dice, nosotros, en este mundo de nosotros, hermanos y hermanas, estamos mirando esa marcha de ayer y las locuras que si tú hablas de Dios en la televisión, estás loco, porque dice, si tú se te ocurre decir que matrimonio homosexual es malo, claro que es un pecado. El Señor odia a los homosexuales, no, pero odia el pecado. Dice la Biblia que si mueres así, vas al infierno. Y muchas otras cosas más, el aborto y otras cosas más. Sin embargo, pero fíjate tú, como dijo este predicador que yo amo mucho en el Señor, que él es judío de verdad, que aceptó a Cristo hace muchos años, dice, en Sodoma y Gomorra, ellos que estaban completamente en el pecado de homosexualismo, ¿no? Y el Señor todavía ama al homosexual y quiere que acepten a Cristo, y tienen que aceptar a Cristo y tienen que salir del pecado, o si no lo hacen, no van al reino de Dios. Y si no van al reino de Dios, van al reino del infierno, que es el del demonio, que es abajo. Es lo que dice la Biblia. Señor, ayúdanos. Sin embargo, la gente de Sodoma y Gomorra, ¿quieres darle una excusa? Bueno, no tenían Biblia, brother. No tenían Biblia. Nosotros sí tenemos Biblia. Y hay iglesias con pastores homosexuales, hermano y hermana. Ayúdanos, Señor, y ayúdalo, Señor. Un cantante muy famoso americano que tenía tremendas canciones famosísimas, hace 7 o 8 años salió, que dijo, ya, soy homosexual. Señor, ayúdalo. Criticando, no. Señor, ayúdalo, porque es un pecado grave. Una vez más, en Sodoma y Gomorra no había Biblia. We got Biblia. Tenemos Biblia, ¿no? Y dice bien claro, mientras que la idea de un sistema de sacrificio puede parecernos extraña, el concepto es lo que dice el Señor del pago o restitución, es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos por Romanos 6:23, the wages of sin is death. La paga del pecado es la muerte. No hay manera de salir de eso, hermanos y hermanas. Y el juicio de Dios es el duro, el del hombre más o menos, el de Dios no. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores. Wait a minute. En estos 14 minutos que me queda, hermano, yo voy a la iglesia de corbata. Es más, yo no voy a la iglesia. Hermano, que yo pensaba hace muchos años. Yo me porto bien. Es testimonio. Hace muchos años. Yo no me porto bien. Yo no me emborracho. Yo estoy en mi casa todos los días. Yo mantengo a mis hijos. Yo me porto bien. Eso es lo que pensaba el hermano Otto. Eso es lo que yo pensaba. Y es hace años ya, hasta que poco a poco empecé a leer la Biblia y digo, wait a minute. No es, el hermano Otto no es tan bueno como él cree que era, ¿no? Y ahí estamos todos nosotros, ¿no? Y te voy a decir una cosa, que te podemos hablar de otra cosa otra vez más. Puedes ir a la iglesia 17 veces a la semana, pero si no tienes a Cristo en tu corazón y tratas a la gente mal, you're in bad shape, estás mal también. Porque si no tienes amor por el prójimo, estás mal. Porque Cristo le habló duro, no a los pecadores, le habló duro a los miembros religiosos, a los fariseos, los que decían que eran mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie, solo Cristo. Nadie es mejor que nadie. Y no dejes que nadie te diga eso, porque te están mintiendo. Se llama self-righteousness, acto de rectitud, o como dice en la traducción, santurronería. Soy más santo que tú porque yo me he visto más limpio. Bueno, el Señor quiere que te viste limpio, pero eso no te va a ayudar. Seguimos por otro lado, ¿no? También sabemos que la Biblia enseña, una vez más, que no hay uno bueno. Romanos 3:23, you have to read this. Tenemos que leerlo porque todos hemos pecado y están privados. Todos han privado, han pecado. Romanos 3:23, te voy a leer correctamente. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Wait a minute. ¿Yo? Sí. Y fíjate tú, hay un loco, un señor que llamó un programa en inglés y dijo, yo no peco, porque dice la Biblia, por un lado, Timoteo, que dice, el cristiano no peca. Pero no, lo que dice es, no
peca habitualmente. Claro, no puedes vivir en pecado y decir que eres cristiano. Es lo que te dice, pero te dice la Biblia que si tú dices que no has pecado, eres mentiroso, ¿ok? Y no te estoy diciendo que peque tampoco, así que no nos escriban, por favor. En Romanos 3:23, a causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y somos culpables antes de Él. Si tú mueres en este momento, que Dios nos perdone, el Señor, y no estás salvo, el Señor te mira a ti como pecador y no hay manera de salir de eso. Si tú aceptas a Cristo en estos momentos, el Señor, y mueres en este momento, el Señor te ve como redimido y vas con el Señor. Si no aceptas a Cristo, vas entonces a entrar en el juicio del Señor sin el perdón de los pecados porque no aceptaste a Cristo, y eso te quiere decir que vas para el infierno. Y déjame darte la noticia que no existe el purgatorio. Sería tremenda cosa. Todo el mundo va al cielo, como dicen muchos de los artistas de Hollywood, vi la luz blanca. Yo no sé qué luz blanca ven a ver, pero te lo garantizo que no vas a ver una luz blanca, ¿no? Pero bueno, no se enojen conmigo, ¿ok? Sin embargo, a causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios. Eso pasó con Adán y Eva. Y somos culpables antes de Él. El Señor nos mira, you're guilty. Wait a minute, ¿ok? Eres culpable. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es el que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él. De Adán y Eva estamos separados con Dios. Y por esa razón, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Cristo murió para hacer expiación, perdón, por el sacrificio por el pecado y para pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. And that is a lot of people, mucha gente y muchos pecados. A través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios, porque es perfecto, pedían Viejo Testamento una oveja perfecta, que no tuviera mancha, etcétera, etcétera. Jesús es perfecto porque no pecó, nunca, ¿no? A través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado es parte de la gloriosa buena nueva del Evangelio, como lo que está claramente en Primera de Pedro. Escucha el gran apóstol Pedro, ¿te acuerdas? Cabeza dura, pero después que el Espíritu Santo lo llenó, fíjate lo que dice. Primera de Pedro 18, la última escritura. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres y de los tuyos y los míos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Acuérdate cuando le ofrecieron dinero a Pedro, dijo, yo no tengo dinero ni plata, pero tengo el Espíritu Santo, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, con la sangre preciosa. Vamos a ver si encontramos aquí una musiquita. Sino con la sangre preciosa de Cristo. A morir en la cruz. Cristo murió para hacer la expiación del pecado y pagar el castigo por todos los que creemos en Él. Es a través de su muerte en la cruz como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. Por eso muchas iglesias dicen, ya yo no hablo más de la crucifixión, yo hablo de la resurrección. ¿Sabes por qué te dicen eso? Porque a mí no me interesa la crucifixión, me interesa la resurrección. Claro, porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué valía la crucifixión? Pero la razón de que muchos predicadores te dicen bien claro que no hablan del sacrificio, porque el sacrificio en la cruz indica que fue algo feo y bien fuerte, y indica que tiene sacrificio. ¿Por qué? What for? Por los pecados. Y nadie quiere admitir que es pecador, y menos en la iglesia moderna. Y como ese es el caso, no me hables del sacrificio en la cruz. Háblame de los beneficios después. Lo que Dios va a hacer por mí, millonario, si doy mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No hablan del sacrificio en la cruz, primero que nada porque es algo fuerte lo que pasó. Bien fuerte. Bien, lo más fuerte que puede haber pasado en la historia de la eternidad del mundo, y nunca pasará algo así porque ya Cristo lo hizo una vez solo. Y eso es suficiente.
que morir tú y yo por los sacrificios, por nadie, por proteger a tus hijos, gloria a Dios, ojalá que nunca tenga que pasar, pero hay padres que lo han hecho y madres, pero que Cristo muriera siendo Dios por nuestros pecados. Un día vamos a empezar a entender el sacrificio ese, ¿no? Sabiendo, segundo, tenemos entendido, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, como dice el hermano Billy Graham una vez, que nunca vio a nadie con un U-Haul en el cementerio. No te vas a llevar nada. Nada te vas a llevar. Lo único que te puedes llevar es el amor de Cristo. Así tenemos una canción que un día vamos a sacar también, que se llama Enseña a tu hijo, Train up a child. All things must pass, they will burn with a fire heat. Todas las cosas van a pasar, van a ser quemadas con un fuego ardiente. Solo lo que va a quedar es el amor que Cristo tuvo por ti. La canción lo que te está diciendo es que lo único que te va a quedar en tu vida es si tú aceptas a Cristo, lo que Él hizo por ti, porque puede hacer mucho, hizo eso, el sacrificio más inmenso que existirá, pero si no lo aceptas, es como te dicen, si no aceptas un regalo, no estás aceptando nada, y esto es un regalo que Él te dijo. Una vez más, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor sabía que el hombre iba a pecar y que iba a hacer falta esto, ¿no? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, eso está en la Biblia, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ti y a mí, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano y hermana, la manera de no caer es mantener salvación, mantener tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No hay otra manera, no hay otra cosa de hacerlo. No hay virgen, santo, pastor, diácono, obispo, arzobispo, evangelista. La fe es en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ti. Bueno, hermano, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. El que te diga otra cosa te está mintiendo. Es lo que dice la Biblia. El único que murió por tu pecado es Cristo. Cristo. Mantén tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ti. Mantén tu fe en Cristo y que Él murió por tus pecados y los míos. En este momento, hermano, repita conmigo, un minutico o dos nos quedan. Por favor, si estás escuchando este programa y sabemos que estamos alcanzando mucha gente también por Facebook que no saben dar al Señor, it's okay. Está bien, porque el Señor está aquí para recibirte tal como está. No para que te quedes como está, pero para recibirte como está. Señor Padre, repita conmigo, Señor Padre, yo he vivido una vida muy mala. Señor Padre, yo he pecado mucho contra ti. Señor Padre, yo te pido que me perdones de mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor Padre. Repita conmigo. Me arrepiento de mis pecados. Padre, yo reconozco y proclamo que tú mandaste a tu Hijo, Jesucristo, que viviera y muriera por mis pecados. Yo reconozco que Él murió por mis pecados. Reconozco que Él es Dios y que resucitó al tercer día y que viene en cualquier momento. Repita conmigo, en este momento yo acepto a Cristo en mi corazón y le pido al Señor que me perdone de mis pecados y que me llene de su Espíritu Santo para yo poder vivir la vida cristiana. Yo lo hago, Señor, en este momento. Yo me arrepiento de mis pecados y le pido a Cristo que me perdone de mis pecados. Te lo digo 2 veces, Padre. Yo sé que no es necesario, pero lo estoy diciendo de corazón. Te lo pido en este momento, Señor, ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo que murió por mí en la cruz. Amén y amén y amén.
Así, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, orar al Padre en el nombre de Jesús. Le habla hermano Otto, gloria a Dios, hermanos y hermanas, los amamos mucho en el Señor a todos. Las personas que están escuchando por radiooseas.com, vamos a decirle que la transmisión en video termina ahora, pero continuamos en vivo en radiooseas.com. Esa es una estación de radio que el Señor, estamos 24 horas al día, www.radiooseas.com, o como dicen, www.radiooseas.com. Creo que si van al internet solo que tienen que poner radiooseas.com. 24 horas al día estos programas son grabados y están, todos son programas de vida o muerte, hermanos y hermanas, porque estos programas son de vida o muerte. La semana que viene vamos a hablar de las religiones del mundo, porque si tú estás escuchando este programa, nosotros nos damos cuenta que hay personas que, quién sabe, bueno, esta religión, el budismo, vamos a explicarte de dónde salieron todas estas cosas y vamos a enseñarte bien claro que el hombre sabía desde el primer día, desde el primer día de Adán y Eva, el hombre sabía quién era Dios. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla para que tú entiendas. Estamos un programa para darte fe. Las religiones del mundo. Y no te pierdas esto, porque esto es la semana que viene, si Dios no ha venido antes y lo permite, a las 3 de la tarde en vivo. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Continuamos hasta la próxima vez en radiooseas.com. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Bendiciones a todos. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Continuamos ahora en radiooseas.com. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Vamos a ver, ya lo terminamos ya, el streaming, y aquí estamos terminando la grabación. Gloria a Dios, hermanos y hermanas.